Eh, 30 de junio 2011. Buenas tardes. Continuamos con preguntas. Bueno, siguiendo con el tema del héroe, como comentamos en este momento, cómo nosotros, como toda la cultura latinoamericana, esa persona, todo lo que representa un héroe, esa integridad, ese deber, ese querer, ese amor universal hacia su gente, cómo la gente, la misma gente, por todas partes, el mismo sistema se encarga de aplastar eso, no lo soporta, o sea, todos buscan un tipo de héroe, o sea, todos quisieran identificarse con un héroe, pero cuando en realidad tienen uno, no... Que mira, buena pregunta, porque ¿sabes lo que pasa? Cuando tienes un sistema que funciona, ¿okay? Y hay armonía, le quitas una pieza, ¿okay? Entonces el sistema deja de funcionar, es decir, deja de lograr el propósito por el cual fue diseñado o cual evolucionó, pero establece otro tipo de equilibrio, un equilibrio disfuncional, pero es un equilibrio, ¿okay? Quítale a una cultura, una sociedad, la figura del varón, como dije, del sabio guerrero, arráncaselo, ¿okay? Pum, quítaselo. Como sucedió con el afroamericano, como sucedió con el latinoamericano en general, ¿okay? Acaba con él. Y puedo hablar de estas cosas porque ahí están los modelos, vemos los resultados, ¿okay? Y he comentado acerca de, por ejemplo, os compartí con vosotros el ejemplo de los elefantes, ¿okay? Quitas los machos de una manada de elefantes, ¿y qué sucede? Y esos adolescentes, pues su testosterona está fuera de control, la testosterona produce agresividad, y con la presencia misma de los machos adultos, pues se controla esa agresión. ¿Por qué? Porque hay un efecto sistémico, hay una armonía en el cual pues se controla esa testosterona y por lo tanto la conducta. Quita la presencia de los machos adultos, y como vimos en esa reserva, esos adolescentes formaron ¿qué? Una pandilla destructiva, asesina, gangbangers, esencialmente lo que era, y matando a rinocerontes, matando a búfalo. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasan muchas cosas interesantes con el ser humano. Quita la presencia del varón y todo lo que aporta. Los varones que siguen nunca se separan emocionalmente de sus mamás, ¿okay? Si estudiamos las culturas preindustriales, vemos que en cantidades de ellas hay un patrón que se repite. Llegando a cierta edad, los varones se separaban de las madres y se iban a convivir con los adultos. ¿Okay? ¿Para qué? Para formarse en hombres. O sea, es decir, llegando a cierta edad, se entendía que, ok, ya no necesitas a tu mamá, lo que necesitas es ponerte en el camino de aprendizaje de cómo ser un guerrero. Se veían los aztecas, se veían los samuráis, se veían los espartanos, se veían los mandingas, se ve los aborígenes, donde van con su walkabout. O sea, es algo general. Se entendía, no, hay que separar a mamá porque si no, no se fomentan hombres independientes. ¿Okay? Eso por una parte. Ellos no se convierten en hombres. No tienen el ejemplo, si las quitas. No tienes el hombre exigiéndole, diciendo, no, haz tu propia cama. ¿Qué está haciendo tu madre haciendo? No tienes brazos, no tienes piernas, haz tu propia cama. Y tu cuarto, límpialo tú. Y tu ropa, ¿okay? ¿Te la quieres poner? ¿La necesitas planchada? Ok, pues planchala tú. O si no, pues ¿sabes qué? Sale de casa, cásate y mantén una familia y que tu esposa la planche. Pero aquí
esta es mi mujer y va a planchar mis camisas, ¿por qué? Porque yo salgo a trabajar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Así, en resumen. ¿Okay? No, los recursos son míos, yo dispongo de ellos, pero y eres el príncipe, ¿por qué? Porque yo soy el rey. ¿Okay? Ubícate, por ejemplo. No está ahí el varón para ponerle esas exigencias. ¿Qué sucede con la mamá? La mamá tampoco tiene al varón. Y las necesidades emocionales, que ya no está ese varón, ¿okay? para cumplir con ellas, para abastecer. ¿Qué pasa? Boom, se agarra a los varones. Y entonces ya no son hijos, son algo así como hijo híbrido, ¿okay? Algo extraño ahí que sucede, en el cual, ¿qué pasa con las mamás? Lo he visto cantidad de veces. Le tienen que hacer la comida y preparar la ropa y todo eso como si fuera su novio, su pareja o su marido, en vez de como, oye, o sea, están extendiendo la niñez para que no se vaya. Están fomentando eso para tener la presencia, o sea, viene a ser un punto de apoyo, ¿okay? Un reemplazo, ¿okay? de la pareja, o sea, ¿qué sucede? Se forma un vacío y se reajustan de una forma disfuncional. ¿Qué sucede con esos varones cuando salen de la familia? Pues nunca se forjaron como hombres. Entonces, ¿qué buscan las mujeres? Una mamá. Exactamente. Una mamá, pero con esta pueden tener relaciones. Pero ahí hay una manipulación, Shoday, de la mamá con el hijo en respecto a que yo te atiendo y te hago dependiente de mí para que postergues tu partida. Exactamente, claro, a eso voy, exactamente. Pero, o sea... Porque psicológicamente esa madre, si se queda sola, también va a tener otra pérdida. Pierde al esposo y después al hijo, y entonces ya para qué estoy en el mundo, ¿no? El hijo se convierte en una muletilla, o sea, es una muleta del esposo, exactamente. Y ¿qué pierde? Pierde parte de su identidad. En vez de su identidad ser esposa, ahora su identidad es ser mamá, y enfocan en eso. Pero ¿qué sucede? ¿Okay? Cuando no hay papá, ¿qué sucede? Las hijas que aprenden a ser como la madre, y se repite, los varones que aprenden a ser como el papá que nunca estuvo, o sea, es decir, ser ausentes, es decir, tener hijos y largarse en busca de mamás que les atiendan. Porque ¿qué sucede? Todos los papás hemos pasado por eso. ¿Okay? Tiene la relación, tiene el hijo. Me acuerdo todavía, tenía 12 años, estaba viendo un programa en Radio Televisión Española acerca de las parejas, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo de esta frase. La llegada del bebé interrumpe el juego sexual de la pareja. Tenía 12 años y es cierto, interrumpe el juego sexual de la pareja. ¿Qué pasa? Nace el bebé, 40 días, la cuarentena, se acabó. Okay, de pronto es como si te cortaran el agua, te quitan la luz, ¿okay? Ya se no hay, ahora ese grifo, no hay agua, ¿okay? Boom. Y cuando vuelve el agua, pues está interrumpida, alguien te la está quitando, ¿okay? Porque de pronto pues el bebé tiene que mamar, etc. Pero si te has forjado de acuerdo a lo que es ser un padre, ¿okay? Pues entiendes que tienes otras responsabilidades. Pero si simplemente eres un niño, cuando esa mujer ya no te puede tratar como tu mamá porque llegan los bebés y te están desalojando, ¿qué pasa? Te largas y buscas a otra. Y luego te largas y buscas a otra. Y así ves, pues en la cultura. Me acuerdo cuando primero llega a México, que nos alquiló la casa, tiene una pequeña inmobiliaria, y nos habló que su padre tenía 20 hijos, 5 esposas, mujeres diferentes. Porque claro, era pues rutina. Y en ese momento yo no entendía ese fenómeno, pero luego me di cuenta de que era algo bastante generalizable. Que empiezan una familia y luego pues se hartan y se van a otra, y lo mismo y se hartan. Nunca aprenden la responsabilidad de ser padre, porque no es parte de su identidad. Las hijas que buscan
ni siquiera buscan un hombre. No lo reconocerían aunque tropezaran con él. Sería un fastidio. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque un hombre va a poner reglas, va a organizar, va a imponer disciplina, va a mandar. Si quieren que tengan responsabilidad, pues le tienes que dar autoridad. Van juntos. Autoridad, responsabilidad y consecuencias. Van juntos, esos tres, la terna del mandato. Necesitan a alguien que mande para que los pendejitos no se desmadren, y se pongan y se entiendan qué pasa. Entiendan simplemente que no. El cordón umbilical ya se cortó, esta es mi mujer, esta es mi esposa, se ocupa de mí. Tú tienes brazos, tienes piernas, ocúpate de ti. Y es su casa también. Y es mi casa, exactamente. No es tu casa, no te hagas ilusiones, ¿ok? Aquí estás de huésped, ¿ok? Y contribuyes. Y después de cierta edad, pues mira, por la puerta se va a la casa y llama antes de venir. Y luego sale la mamá y maltrata al papá porque le habló feo al hijo. Exacto. Pues eso no funciona. Entonces, pues, ese es el problema. ¿Por qué? Porque si la hija no se ha criado bajo ese modelo, no reconoce cómo deberían funcionar las cosas. Entonces, eso es lo que digo. Le quitas una pieza a un sistema biológico y sí, se va acoplando, pero de una forma disfuncional. Y la disfunción perpetúa, y perpetúa, y perpetúa. Y es muy difícil romper ese ciclo. Muy difícil. Sí. Cierto, sí, ciertamente, sí es cierto, Shoaib. Bueno, antes de hacer comentario de la gran anotación en realidad que se conjunta una cosa con otra, ¿cómo romper ese? O sea, ya se sabe que en los hombres aquí en Latinoamérica es muy difícil, pero ¿cómo poder hacer entender en este caso a las mujeres se ponen más, en realidad se ponen más esperadas, tengo más... las mujeres tienen la sartén por el mango aquí. Gustavo, dándonos este libro a cada una, mira, yo estoy leyendo y releyendo y... O sea, sé que hay, es obvio que hay un matriarcado en todo matriarcado es propio de tercer mundo. Y que toda presencia de autoridad y padre es rechazada completamente por toda la sociedad, por toda la cultura. Entre otras cosas, las mujeres quieren mantener el poder. Pero el matriarcado no funciona. El matriarcado está bien para tercer mundo y perpetúa el tercer mundo. Hay dos cosas, yo como mujer también voy a opinar. El hombre también por comodidad y por andar, como diría Shoday ahí, de picaflor, pues deja que la mamá mande, que se quede con toda la diría algo así un poco más fuerte, diría algo así como mojachurros. Ajá, sí, pero se me hizo muy fuerte decir esa frase. Sí, dale, continúa. Pero el varón se le empieza a cierta edad. Al principio sí, todos, la pareja muy correcta, los dos en la casa, y ya nace el primer bebé, y entonces ahí encuentra él el pretexto para irse a la calle con los amigos. Es que eso ya viene desde atrás. Y la mamá, desde su formación. Y la esposa, aunque no esté conforme con esa situación, por tranquilidad, por lo que sea, pues sí, vete un rato a la calle. Por la norma. Pues porque así es la mentalidad. Por la norma. Por la norma. La clave está aquí, sí. en el párrafo 16, en la anotación de julio 23 del 2009, y dice: no hay problemas sociales que no radiquen en la familia. Y la sociedad, pues somos parte de una estructura que viene siendo el país. Y cuando dice, cuando el padre sepa ser padre y la madre lo permita. La situación está en que el padre tiene que imponerse también. Y no soy yo afecta a los hombres machistas, yo no. Tampoco soy feminista. Cada quien su rol, cada quien su papel. Pero hay hombres que se dejan mangonear y manipular. Y es sabido... Pero espérate un momentito. Pero sí, es cierto, lo que estás diciendo es cierto. Pero fíjate, el problema, ¿cuál es el problema? Si estás tiene que saber ser hombre. Espera, pero si estás acostumbrado a que tu mamá te mande, porque es la figura de autoridad, porque te has criado bajo un matriarcado, va a ser muy fácil que te dejes dominar por tu esposa.
O sea, hay que romper el ciclo. He visto hombres que hasta la mujer les pega. Pero O sea, espérate, pero hay que romper el ciclo, porque incluso en los casos de violencia doméstica por parte de los varones, en realidad sigue habiendo un matriarcado. En realidad sigue habiendo un matriarcado. Aunque los hombres sean violentos, porque esa violencia, eso no es mandar. Eso no es mandar. Pero son violentos y luego ¿qué? Son violentos. lo vimos en Fita en la de Fuimos Guerreros. Sí, pero sigue habiendo más aún un matriarcado porque con su violencia erradican cualquier autoridad que tuvieran. Ya justifican el despojarles de cualquier autoridad. Y es simplemente, esa violencia es simplemente la reacción de un niño berrinchudo que en su día, cuando empezó a pararse, no hubo nadie que le pudiera decir, Ana, bájate o te bajo. Y aprendió a controlar su ira. Porque eso es otro gran problema de no tener un varón mayor y que pueda imponerse en la formación sobre todo de un adolescente. Porque las mujeres, y esto en general, las mujeres no aprenden por lo general a tener que controlar sus emociones. Es decir, si se enojan, pues gritan y tienen sus... Ok, bien. Pero el poder destructivo de un varón que maneje sus emociones como una mujer es tremendo. Es decir, con la testosterona, si el varón no ha aprendido a controlar sus emociones o ha aprendido a no controlarlo de forma que hacen las mujeres, va a ser físicamente abusivo. ¿Okay? Además, si un hombre va a andar lloriqueando, pues como que no se ve muy bien, ¿verdad? Pues, y un arrebato de ira que es simplemente la versión masculina con testosterona de un berrinche, no es otra cosa. O sea, es una falta de control. Uno tiene que aprender a controlar, sobre todo un varón, con esa testosterona, con la fuerza física, porque la mujer no tiene esa tendencia biológica a la destrucción, a la agresión que tiene el varón. Por eso, en casi todas las culturas, históricamente, los varones han ido a la guerra a pelear. ¿Okay? No es que las mujeres en otras culturas no hayan participado, pero la norma, lo general es que los hombres vayan a la guerra. ¿Okay? ¿Por qué? Porque físicamente están más preparados, más dispuestos a la violencia, pero tienen que aprender a controlarse. Y no pueden aprender a controlarse cuando tienen modelos de mujeres, tienen la mamá, y no pueden aprender. Porque es muy común cuando el muchacho llega a cierta edad y se pasa con su tono, con su vocabulario, con sus comentarios, con su sarcasmo. ¿Y qué va a hacer la madre? Pues la madre va a reaccionar porque no le ve como un varón en desarrollo. ¿Okay? Le trata de cierta manera como trataría a una hija. Grave error. Porque, ¿okay? ¿Por qué? Porque ese varón tiene que aprender a ser varón, tiene que aprender a controlar su testosterona, a controlar sus emociones, a controlar esa violencia que lleva por dentro. No eran elefantas, si se dice eso, no eran elefantes femeninos adolescentes las que iban por ahí destrozando a rinocerontes y a búfalos, no, eran varones que llegada a cierta edad la testosterona pues te lanza fuera de control. Y no hay nada más que te controle que gorila de plata, de espalda plateada que te diga, anda, siéntate. Eso, control instantáneo. Yo me acuerdo que control instantáneo. Inmediatamente te despejaba la cabeza. Ah, sí, okay. ¿Qué estaba pasando? Okay. Además, las mamás usamos mucho al papá como el cucuy, como diría en mi ¿Y familia. si no está? Si no hay figura paterna,
¿Por qué? Porque simplemente no, o está pero no está. Está, o sea, o ausente. Algo que vive ahí de vez en Sí, cuando, sí, sí. que O sea, tiene ropa colgada. no me refiero a que no alguien que exista. orine parado, me refiero a un padre. No, For- la pregunta formado. es, estamos hablando de si no está, de que no exista, o no está porque no duerme, porque nomás dejó el traje colgado ahí en el closet. Ujú. Porque si está el traje aún ahí colgado, se usa mucho en México para asustar a los niños, nada más. De pórtate mal y ahorita que llegue tu papá te va a pegar con el cinto. Otra, como que lo comenta la compañera, otra forma también de manipulación de la mamá para al no poder controlar a los hijos, al no querer también ella ser rechazada por los hijos, al no querer ser rechazada por los hijos, lo más fácil para ella es, cuando venga tu padre le voy a decir, está bien que le diga, pero está usando una forma de manipulación Sí, para poner en contra al papá de los hijos ahora, porque el padre ya cuando hace su labor y los castiga, ahora ella se pone en contra del padre, va y chiquea a los hijos. Pero mira, Y el padre es culpable si sí. el padre regresa a la casa y toma acción de este tipo de disciplina. Ujú. No, pero sí, pausa. pero ok. Llega el papá cansado de todo el día andar trabajando o haciendo lo que sea, pero no está en su casa y él quiere llegar a su casa a descansar, ¿no? Y en cuanto entra la mamá con un grito, lo reciben, fulanito, mira, y le saca una lista. Rompió esto y no me hizo caso y se peleó y se fue y me dijo. Y entonces el papá se empieza a enojar de cosas que ni le hicieron al papá, ni las vio, ni supo de qué se trata. Pero realmente, sí, pero ahí lo que sucede, y lo he visto mucho, lo que sucede no es cuestión de disciplina, es cuestión de venganza, es cuestión de la madre está molesta por algo y quiere venganza contra el niño, contra la niña, y le aprieta los botones al padre, y luego el padre que no entiende cómo funcionan las cosas, y no dice, ok, calma, a ver, voy a enterarme. ¿Cómo haría en cualquier situación laboral, cómo haría en cualquier jerarquía militar, eclesiástica, etcétera? No simplemente va a actuar, en ningún lugar vas a simplemente actuar. Pues vamos al Ministerio Público, ¿no? Y da fe de los hechos, ¿no? Platica. Pero esta relación se rompió mucho tiempo antes. Sí. Porque en este momento la madre y el padre no saben su papel. Sí, eso es cierto. Exactamente, pero estamos hablando de un modelo disfuncional. Pero espérate, llega un momento en que el padre se vuelve violento con los hijos ya no quieren al papá, y lo que más desean es que el papá ya no vaya a la casa ni... Tú eres hablando en las pero síntomas. Sí, síntomas, sí. Pero ahí es lo que estoy diciendo. Y después el papá ya no quiere llegar a su casa porque puro pleito. Por eso se busca la novia con la que van y comen churros. Pues eso es eso es muy común. En México Es muy común. Clásico. Es muy común, pero es, como estamos diciendo, es una situación ya disfuncional que se ha perpetuado durante generaciones, porque las personas no han entendido cuál es su papel. Es que en México si el papá no es el cucuy, no es el papá. Pero eso no es ser papá. What? Eso no es ser the boogeyman. Entonces, eso no es ser papá. O sea, eso no es ser papá. Claro que y eso no. y eso tenemos que entenderlo. Eso no es ser papá. Y la mamá no sabe. Yo en mi caso, como una vez me dijiste que yo le hablo a mis hijos como si fueran mis amigos, mis compas, que por eso no me respetan. No hay autoridad. Según yo era una madre muy padre. No me refiero, como dirían, moderna, moderna, buena onda. buena onda. Mira.
por ser amiga de mis hijos. Pero- Es que no, los padres, las madres no pueden ser amigos de sus hijos, porque ahí quitan la autoridad. Ujú. ¿Ok? Ahí quitan, sí, ellos mismos se quitan la autoridad. No es mi ¿Y de dónde padre. surge eso? Surge de necesidades emocionales que tiene la madre de tener amistad con sus hijos. Sus hijos no son amigos. Tiene que haber siempre la diferencia de jerarquía. Yo tengo casi 48 años. Mi madre tiene más años de los que voy a decir, porque si acaso oye esto, pues lo veo o todo. Pero da lo Cuidado, mismo. pasible tu madre es. Por eso digo, No, no. pero Se sigue le siendo mi salen madre, las- sigue siendo mi madre, Claro. Ujú. sigue siendo mi madre. Ujú. Y no importa los años que tenga yo, es mi madre. Y entonces pues tengo que respetar su posición. Senpai Kohai. Bueno, Exacto, pero tú, siempre. Siempre. pero tú como es varón a lo senpai. mejor tienes ese respeto hacia tu madre que es muy bueno, pero yo respeto y amo a mi madre, pero yo la veo no como amiga, sino hay una comunicación muy abierta entre las dos. Pues sí, pues hay mucha comunicación entre mi madre y yo por ser el primogénito y etcétera. Pero ella hay es mi madre respeto, pero hay y es respeto. mi hijo. Y yo soy el hijo. Y si ella, ella percibe que mi tono no está de acuerdo a sus gustos, me dice, soy tu madre. Me dijo el otro día, no llenes demasiado la lavadora. Y dije, mam, llevo muchos años lavando ropa. Y me dice, soy tu madre, llevo más. Y me reí y dije, sí, es cierto. Es verdad, eso sí que es verdad. ¿Ok? Entonces, esa es la disfunción. Quita esa pieza fundamental, y entonces todo se va reajustando, necesidades emocionales se van abasteciendo, creando relaciones que son disfuncionales, ¿ok? Pero- Y eso se perpetúa. Regreso al punto 16. Ahí está la clave de todo, ¿eh? Dice, cuando el padre sepa ser padre, ya lo leí, y la madre lo permita. Pues eso es lo que hemos dicho. Cuando la madre sepa ser madre y el padre lo respete. Sí. Porque hasta en la forma de uno a hablarse entre pareja, a veces hay una gran falta de respeto. A veces hasta de juego entre novios. Yo les digo a mis hermanas, que ya afortunadamente todas están casadas, que ni de broma se peguen o digan malas palabras entre novios cuando están empezando una relación, porque de ahí se empieza a perder el respeto. Cuando los hijos se críen por el camino de la rectitud y de la disciplina. Son Pero- palabras así. Pero es que eso no lo conocemos aquí en Latinoamérica, no lo queremos reconocer, y cuando se nos presenta definitivamente no lo aceptamos. O sea, ese es el patrón Pero mira, fíjate. que estamos... ¿Sabes qué falta en nosotros los humanos, sobre todo aquí en México? Dignidad. Una cosa es ser orgulloso y otra cosa es ser una persona con dignidad, una persona que se valore y se respete a sí mismo. Bueno, eso es parte de cuestiones de disciplina, parte de honor, parte de lo que comenzamos hablando de ganan la Copa de Oro y para el siguiente torneo 9 miembros son expulsados por su conducta. Eso es falta de dignidad. Exacto. ¿Ok? Pero, vete un momentito. En todo esto hay un denominador común que se puede identificar. No hay una visión de lo que es criar un hijo o una hija. No hay una visión, no hay un plan, no hay un entendimiento de que es una empresa. Es una empresa. Criar hijos es una empresa. Y en esa empresa tiene que haber un capitán, tiene que haber un lugarteniente, hay reglas, hay propósito.
Y si la niñez y la juventud, la adolescencia y eso se toman como tiempo de azar, de diversión, pues vas a perder tremendas oportunidades para que el padre ejerza de padre, para que la madre ejerza de madre, etc. Tiene que haber una visión, un entendimiento de que no, los niños, que la niñez, la adolescencia, la preadolescencia, toda esa época es para su preparación, para que cuando se gradúen, egresen de esa academia familiar, tengan éxito. Aquí lo dice en el punto 17, las lecciones más importantes de la vida son aprendidas mucho después de ser impartidas. Se imparten cuando tienes esas mentes en tu disposición para que luego, más tarde, se encuentren en el mundo y digan, ah, sí, es como me dijo mi padre, ah, sí, es como me dijo mi madre, ahora entiendo. Pero ya habías cometido los errores en el camino. Tiene que haber un sistema de enseñanza de cómo organizar una familia, de cómo fomentar la educación, la disciplina de los niños. Pero para eso, por ejemplo, el patrón que se repitió en mi caso recientemente con la reunión de 4 generaciones. Inmediatamente nos sentamos en la mesa y mi padre y yo hablando de qué, de cultura, de historia, de sociedad, de política, el tipo de pláticas que eran comunes. Ese era su papel, además de disciplina, de educador. Mi primer maestro, mi padre. Claro, para eso él tenía que tener conocimiento, tenía que haber tenido estudio. Claro. Su primer maestro, su padre. Ahí están los héroes. Primer maestro de su padre, mi bisabuelo, etcétera, etcétera. Exacto. Ahí están los primeros héroes, los primeros modelos. Yo quería comentar eso, ese punto. ¿Por qué buscar héroes externos? Tenemos que tener héroes internos. Pero también hay que tener, sí, cierto. Primer héroe, por supuesto, tienen que ser tu padre, tienen que ser tu madre, pero también hace falta héroes a nivel nacional. Porque la familia es la molécula. ¿Okay? Pero esa molécula no va a ir muy lejos, ¿okay? Si no hay un tejido en el cual van enlazando, ¿okay? para forjar, ¿okay? una estructura nacional que a su vez vaya fomentando y protegiendo y desarrollando esa molécula que es la familia, y van apoyando, reconociendo esa base. ¿Okay? Ahora mismo aquí en Latinoamérica hay un caos. Y es cierto lo que dice, lo que señala es el caos comienza en la familia. Porque todos esos políticos corruptos tuvieron un maestro en su familia que los enseñó cómo robar. A ser corrupto. ¿Okay? Nunca se desarrollaron como hombres. No importa que sean presidentes, no importa que sean diputados, nunca se desarrollaron como hombres de bien. Nunca. Porque si no, no serían corruptos. Y claro, cuando tienes millones y millones, dicen, no me acuerdo quién dijo eso, pero cualquier sociedad democrática tiene el gobierno que se merece, porque el gobierno simplemente es el reflejo del pueblo. Nadie quiere ir a votar y se quejan cuando ponen a un gobernante que nadie quiere. Yo, curiosamente ahorita lo que... ya lo habíamos analizado, esta es una película que también, pero viene a lo que menciona de su reunión con su padre. La película de Troya, Sí. París, Héctor, o sea, la gran diferencia de uno, del otro, Aquiles, o sea, Aquiles es el arquetipo de guerrero, o sea, se puede usar Aquiles como el arquetipo de guerrero. Héctor, un arquetipo de padre, esposo, o sea, y París, el arquetipo de lo que venimos comentando, Más que, rico, ¿no? sí, más que nada eso. Del niño mimado. Sí. Y la importancia del apellido. O sea, recuerdo mucho ahora que está usted comentando acerca de la reunión con su padre,
todas las culturas, desde las diferentes culturas que han formado la generación de Overtons, Sí. las diferentes culturas, razas étnicas también, y la importancia de trascender todo eso darle importancia al apellido, lo que representa, lo que en realidad representa. ¿Sí me El explico? honor. O sea, Lo que en que realidad- representa es una transmisión de generación a generación de responsabilidad, ¿ok? De representación, o sea, de que tú representas, te han pasado la batuta, ¿ok? Corre con ella, porque esa batuta, ¿ok?, ha llegado a ti a través de generaciones de otros que no la dejaron caer, y tú no lo vas a dejar caer. Y entonces llamémoslo honor, llamémoslo dignidad, llamémoslo respeto, todo viene a ser parte de lo mismo. Entonces, yo me acuerdo cuando mi padre se separó, se divorció de mi madre, mi hermano tiene 10 años menos que yo. Mi responsabilidad era de criar a mi hermano, de representar la autoridad del padre ante las generaciones. Claro, ahí había mucha disfunción, porque al no estar mi padre, de pronto mi madre recaía sobre mi hermano de una forma, le protegía por un lado, cuando no le convenía me llamaba a mí, a muchos problemas, la dinámica. Pero siempre estuve consciente de que yo tenía como hermano mayor, tenía esa responsabilidad, esa obligación, por honor, de cumplir. Y me acuerdo un día, mi hermano tenía casi 18 años, y había tenido una discusión con mi madre, y él agarró y se fue, y estaba lloviendo, y mi madre me dice, vete detrás de tu hermano. Y salí a la calle, agarré mi bici, y me paré. Y volví, y dice mi madre, que por cierto, vivía en mi casa, todos vivían en mi casa, dijo, ¿ya has encontrado a tu hermano? Dije, no, ya es mayorcito, ya tiene casi 18 años, ya no, él ya tiene que sufrir las consecuencias de su propia estupidez. Exacto, ¿Sí? ya. Y eso es una lección que me acuerdo aprendí en mi familia. Mi abuelo, mi padre tenía un tío mayor que él, creo que se llamaba Herman, y Herman se metía en muchos problemas, pero mi abuelo, como era reverendo, pues la policía siempre tuvo pues cierta ciertas concesiones con él. Le llamaban cuando lo encarcelaban, le llamaban, y mi abuelo venía y le sacaba a la cárcel, hasta que un día le dijo, si vuelve a suceder, no te voy a sacar más, esta es la última. Tenía por 18 años, ya se acabó. Y llegó la llamada por teléfono, en medio de la noche, mi abuela lo agarró y dice, Herman está en la cárcel. Y mi abuelo dijo, y se queda, se me da vuelta en la cama y se volvió a dormir. Ahora, lamentablemente, Herman murió en una prisión, no sé si estatal o federal. Así es la vida. Las condiciones socioeconómicas de East St. Louis, uno de los peores guetos de Estados Unidos, fueron así. De hecho, mi familia se fue de Arkansas por problemas con el Ku Klux Klan. En la noche, en el medio de la noche, se agarraron todo lo que pudieron y salieron de ahí al norte, como tantas otras familias afroamericanas huyendo del sur. Pero bueno, el punto era llega un momento en que el muchacho es responsable por sus propias acciones y ya, y eso lo cortas. Una vez que rechaza tu enseñanza y decide que ya es tan gallito que rechazar y te va a desobedecer, pues allá él.
¿ok? Pero eso es parte de formar hombres. Mientras que la actitud de la mamá es siempre rescata, rescata, rescata. Y hay un momento en que tienes que honrar, tienes que honrar, respetar esa hombría. Y decir, mira, allá tú. Allá tú. Vas a cometer las equivocaciones, ¿sí? Tú vas a sufrir las consecuencias. Así es como vas a aprender. Yo ya no te puedo aportar más porque tú ya no me escuchas. Eres tan mayor, pues ahí te vas. Y eso es parte de forjar también hombres. Otra anécdota, me acuerdo de mi hijo, Jimmy, tenía 18 años, había conseguido sus becas de estudio a Stanford. Le habían operado del hombro y tenía que volver a San Diego de Stanford para una operación, o le iban a operar, no me acuerdo, tenía algo que ver con su operación, hombro izquierdo. Me llama por teléfono y me dice que necesitaba mi tarjeta de crédito. Ok, pues mientras que yo buscaba la tarjeta de crédito, dije, oye, ¿has hablado con tus profesores a decirles que vas a faltar a la clase? No. Pues has hablado con los asistentes del profesor para decirles que vas a faltar a la clase, para que entiendan, etc. No. Y yo, mira, te dije que... Y me dice, yo ya no vivo en tu casa, no tengo que hacer lo que tú me digas. Ah, es cierto. Es muy cierto. No tienes que hacer lo que yo te diga, no vives en mi casa. ¿Okay? ¿Sabes qué? Dice, ¿qué? Y yo no tengo que darte mi tarjeta de crédito. Y le colgué. Si es tan mayor para desafiarme de esa forma, pues... Y él encontró su propio viaje a San Diego. Perdió tarjeta a un amigo o algo así, pero no era mi problema. Tienen que entender esa reciprocidad. Y eso es una lección también. ¿Okay? Lealtad, obediencia, respeto. Yo le decía a mis hijos, mira, conmigo tenéis una deuda que jamás vais a poder pagar. Nunca. Pero me debéis lealtad y respeto, y mientras que sois jóvenes viniendo a mi casa, ¿okay? Obediencia. No me queréis dar lealtad y respeto, pues allá vosotros. Si no os vuelvo a ver, pues mira. Eso, una mamá tiene muchos problemas con eso. Y yo tengo ese problema. Y aquí dice en el punto número 30, algo que es sumamente cierto. Es saber ordenar, dar órdenes e imponer el orden. Porque uno después queda como la mala de la película, sobre todo en mi caso. Pues tienes que tener una idea bien clara de cuál es el propósito. El propósito de ser papá no es que te manden tarjetas de el Día del Padre y caerles bien y eso. No. Si no me mandan tarjetas, pues el propósito es que yo cumpla con mi deber. Ese es el propósito. Y en el cumplimiento de mi deber no siempre fui agradecido. De hecho, durante bastante tiempo no fui agradecido. Me acuerdo mi hijo, Jimmy de nuevo, diciéndome en sus veintitantos años en la universidad, diciendo, es que tú eres excesivo, eres exagerado en tus métodos. Y digo, bueno, ¿y quién decía que yo era exagerado en mis métodos? Pues todos mis amigos. Todos tus amigos. ¿Basados en qué? Pues basados en sus padres y tal. Ok. ¿Cuántos de tus amigos fueron campeones nacionales, internacionales, en cualquier cosa? En cualquier cosa. Orinando a distancia. ¿En qué se distinguieron tus amigos? ¿Cuántos de tus amigos se graduaron valedictoriano de su high school? ¿Cuántos de tus amigos entraron en todas las universidades con becas a las cuales aplicaron, incluyendo Harvard, Stanford, por supuesto, Princeton, Yale? ¿Cuántos? ¿Cuántos de tus amigos tuvieron becas completas a esas instituciones?
¿Cuántos de tus amigos fueron capaces de, saliendo de casa de sus padres, ellos mismos ser independientes económicamente? ¿Cuántos? Ninguno. Dime, solo parte, mucho menos todos en conjunto. Pues ninguno. Ok, pues no puedes debatir con mis métodos cuando ahí están los resultados. Cuando me vengas con resultados comparables con otro tipo de método, entonces podremos hablar. Entonces pues tal vez no. Mientras tanto, mientras que no me puedas señalar otros resultados comparables, ¿quién eres tú o tus amigos inútiles para hablar de mis métodos? Joey, ¿cómo se llama la película que me recomendaste ver de los basquetbolistas? Coach Carter. Ajá. Pues los métodos también de él eran así, del coach como que muy... Cualquiera que quiera sobresalir en cualquier cosa necesita métodos extremos. Da lo mismo. Si quieres ser sobresaliente, si quieres sobresalir por lo demás, no puedes hacer lo que hacen los demás. Lo que hacen los demás marca la mediocridad. Quieres ser excelente, tus métodos tienen que ser diferentes. Tu empeño, tu entrega, tu compromiso tiene que ser también excelente. Y en comparación con los mediocres va a parecer excesivo. Esa película se me viene a la mente que también viene ad hoc a lo que estamos hablando de la mediocridad de un país, o de héroes, ¿no? De que no hay héroes. Ellos funcionaron en equipo cuando castigan al muchacho que deserta del equipo y regresa y todos lo apoyan. Y como dijo George, una molécula, una célula mala puede... Producen un Un cáncer. cáncer y hay que eliminarla. Exactamente. Y hay que estar dispuesto. Pero mira, eso son cosas que uno aprende, es cuestión de mando. Es cuestión es parte de las responsabilidades de mando. Hay una escena en Master and Commander, no sé cómo es, con Russell Crowe, no me acuerdo cómo se llama, traduce después, en el cual un individuo querido por él está atrapado, está en una tormenta y de alguna forma, no me acuerdo, pero The mast broke and he was, se partió el mastil. yeah, it was at the run in the Cape Horn, where the Indian and Atlantic Ocean come together. Donde en el cabo de... Yeah, and he had to bust him loose. Y And entonces, he would él otherwise estaba, shoot el punto, se partió el mastil y este muchacho estaba, y eso estaba arrastrando al barco. Entonces tuvieron que cortar y dejar que él se ahogara para rescatar el barco. Y a veces hay que hacer eso. Y una familia no es diferente. Y el que está a cargo de una familia, si una persona que está a cargo de una familia no tiene esa capacidad, no debería estar al cargo. Hay muchas familias que se han roto por los hijos, porque la mamá se pone de parte del hijo pródigo y el papá que decide irse. ¿Por qué? Porque se vuelve un problema, un caos la casa y la familia. Eso no entienden muchas madres, como mi mamá, en cierta forma, que defienden más a los hijos varones que a las propias hijas. Los sobreprotegen más. Todo eso es parte de lo que estamos diciendo. Todo eso es parte de la disfunción. Disfunción, la palabra misma es disfunción. ¿Por qué? Porque no saben cuál es la función. La función de una familia no es de que haya gente para celebrar bautizos y que lleguen con sus regalos y compartir bebida y comida. Esa no es la función de una familia. Que tiene que haber un propósito. Tiene el propósito de engendrar hijos excelentes. Y claro, tienen que tener un conocimiento de qué consiste eso. Tienen que ser educados, entrenados, tienen que tener ese modelo bien presente, esto. Y no va a ser algo que las personas vayan a aceptar de buenas a primeras, no va a ser. Por eso dije, la única solución es de inculcar en un núcleo de personas todos estos valores, todo este conocimiento, para que el día de mañana, cuando ellos salgan a la sociedad, puedan enseñar.
Y por supuesto, las primeras generaciones de estos individuos van a ser difíciles porque se van a encontrar con un mar de ignorancia. Y críticas y Ok, burlas. por supuesto. Pero tienen que comenzar. ¿Quién no ha empezado con eso? ¿Quién no? Como en la película, perdón, de ayer, que llega el hijo del coach de traje a la universidad Sí. esta y se ríen de él. Por supuesto. Y Todos, después todos todos los, ya se educan y... como dijo Einstein, si una idea no recibe crítica y hasta ridículo para comenzar, No es... no merece la pena. O sea, sabes que estás por buen camino cuando chocas. Cuando chocas, Cuando cuando eres encajas, de- eres simplemente otro síntoma del del problema. motor. Exacto. Bueno, Exactamente. ya para ya cerrar yo mi sesión de lo que comentaba George de la euforia que había porque había ganado México la Copa del Mundo La Copa del Mundo, no, la Copa de oro, George. Una copa. Bueno, una copa más para un Una copa, mexicano. Una copa más. Sí, es porque no sé cuántos miles de años existe el juego de pelota en México, que de ahí es el origen del soccer, según esto aquí en México, ¿no? Pero le vamos a echar unos 2000 añitos para 2000 irnos. años. ¿De qué? De que se juega pelota, juega un juego de pelota muy parecido al Ok, soccer, ok, aquí en la cultura azteca. Ujú. Pero lo curioso es que, digamos, 2000 años jugando un juego de pelota en un campo parecido al de fútbol, soccer, y nunca ganan los mexicanos, el equipo de México, a nivel mundial una Copa del Mundo. Ujú. O sea, tienen 2000 años practicando y yendo a todos los Y mexicanos. todavía no han ganado una Copa del Mundo, esto fue una Copa de Oro. Pero Exacto, sí, ajá. perdón. Entonces, es la mentalidad del mexicano tan mediocre No sé si para que se conforman y se vanaglorian de que ganan una pequeña copa en Pues otro- es como el niño que llega ya y todos son suficientes, Sí. y aprobado. Y dices, "Pff, ok. Es que visionamos poquito. Y luego le ganan a Estados Unidos y Estados Unidos juega hace como dos temporadas, 2 copas anteriores, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuál? 8 años. Hace 8 años que juega El soccer. soccer es muy nuevo en Estados Unidos. Hace O sea, 8 no años tiene que juega nada- Estados Unidos soccer a nivel mundial. Well, I think las mujeres. Ah, sí, de verdad, el soccer femenino fue Femenino, campeones sí. del mundo. Ellos- ¿no? ellos- Sí, sí. eso sí, pero en los varones Nunca. no, Nunca. no es nada No que... existía para el Pero estadounidense. tú eres perdiendo mi punto. Mi punto es como es como un niño con un juguete de Navidad. Ay, este es el mejor regalo en toda mi vida y en 2 semanas o menos. Una. Ok, no, Ya sí. ¿para qué sirve? Y no estoy diciendo que no es bueno que Sí, regalo un niño un juguete o para ganar algo, pero Así es el mexicano, Para- así es. Es que no tiene Ni siquiera no tiene la noción del infraestructura, tiempo. no tiene la infraestructura cultural para que eso pueda tener trascendencia. Es como digo, es simplemente la persona que salta en el aire y ya está. No está escalando nada. El mexicano no tiene noción ni siquiera del tiempo. ¿Y por qué no usarlo como mandala? Haría falta un visionario que entendiera, que motivara, que inspirara, que enseñara. Este es mi punto. Este Sí. es mi punto. Era una gran oportunidad para hacer algo. Para decir, ¿sabes qué? Vamos, ganamos algo. Estamos juntos. Uno de los lemas más inspiradores que Obama usó. ¿Se acordáis? No, yo no. Sí se puede. Ujú, ¿y eso qué? Mexicano. ¿Quién era el político mexicano? Fox. Sí se puede. Y ese hubiera sido una oportunidad de decir, ¿veis? Sí se puede. Y si les ganamos en soccer, les podemos ganar en esto, les podemos ganar en otra cosa, Ajá. pues sí. Pero falta todo lo que hemos estado hablando. Ajá. Falta, sí.
Sí, sí, no, es eso. En el ejemplo de Mandela con este equipo de rugby, el equipo de rugby era el frente de toda la gente, todos los niños, por Sí, sí, tiempos sí. Antes. Este equipo de México está enfrente de niños. Yo no sé, eso es No hay una visión. El equipo Entonces, no de hay una- México juegan en Madrid, juegan Pero, juegan- ¿dónde, O sea- ¿quién representa? Ustedes. El país, porque ellos no son Pero ellos frente no. de... Pero George, para eso hace falta, para eso hace falta alguien que tenga la autoridad y tenga la visión. Ah, eso, Ay, yo eso sé, es lo que yo ya, iba a es mi comentar. punto. Aquí no hay quien sepa dar órdenes. Esto no es una sociedad. Sí, era, Tú estás, era tú una estás- persona tú grande, estás perdida. tú estás bajo la premisa de que esto es una nación y por lo tanto hay una sociedad. Esto es No como hay, una aldea. no hay. Esto es caos. Mira, Permíteme, hay un espacio Ujú. geopolítico que se llama México. Sí, ya. Y es simplemente es simplemente de Fronteras, de entre frontera a fronteras. frontera y entre mares y mares. Y ya. Pero no hay una sociedad. y a ti te toca, George, lo bonito de México en el aspecto de que la convivencia Tijuana-Estados Unidos es muy parecida, la educación, el estilo de vida de los de Tijuana conviven mucho con los de Estados Unidos. Pero vete al centro del país, O al Oh, sur. ya, yo Sí, sé, no, yo es- fui, es- yo es- sé. no, es otra cosa. Ya, Es como en Brasil, sales de Sao Paulo, dicen saliendo de Oh, Sao sí. Paulo es pura Seguro. más, o sea, ahí sí que estás en tercer mundo duro. Sales de ahí. Al mexicano nos gustan las reglas severas. Mira, vamos a San Diego y nos comemos la basura, que si comemos un Twinkie, no se me vaya a caer la bolsa y lleguen y me multen, ¿no? Aquí en Tijuana saca la gente la bolsa que te dan en el supermercado y tiras la basura a la calle. O sí, sea, ya, yo sé. ni siquiera te compras un tambo No para hay, una echar la no basura. hay una sociedad. La No, sociedad implica orden, es- implica yo visión. sé. Es como tú usaste el término de pues una célula y el modelo, el ejemplo, célula y un cuerpo. Ujú. ¿Ok? Pues hay una organización. La Sí. célula donde está, pues ejerce una función y hay un propósito, una visión. El cuerpo tiene que sobrevivir, tiene que reproducirse, etcétera. No hay eso aquí. Ya, es como nosotros estar diciendo el otro día que un cerebro es parte de corazón y otro es parte del cerebro, otro es parte del sistema nervioso, pero Y todo está juntos integrado. funcionan. Ajá. Pero Aquí no, no hay- Pero hay uno que manda a todas las Exacto. células. Sí, ya, Exacto. ya. Y aquí no hay nada de eso. No, Y Mira. comienza, ¿qué? En la familia. No, Ya. George, a ti te tocó vivir en playas que es una zona bonita. Tú has ido a Rosario. Ay, sí, yo sé, tú eres hablando con el coro. Yo entiendo eso. Bueno, rápidamente, Gustavo, ¿tú tenías algo? No. No, sure. Simplemente se me vino a la mente el poema de Marianne Williamson, ahorita que la compañera de mencionó Sí, ok. Coach Carter, pero sí, solamente. Tenemos, Sí, bueno, para cerrar, en resumen, el problema sí radica en la familia. El problema radica en que hay una disfunción porque hay una falta de visión en cuanto a la función de la familia, en cuanto a quiénes son los jugadores, cuál es su propósito. No es un equipo. ¿Ok? Es como si pusieras en una cancha de soccer a 11 personas y nadie supiera que le toca ser portero. Y entonces cuando están marcando goles, dice, oye, pero tú no estás, yo no soy. ¿Quién es el portero aquí? No tienen ni idea, no hay O una 11 función. porteros en el campo. No hay una función, Ya. no entienden lo que es una función. ¿Y cómo se arregla esto? Pues en realidad la única forma, ¿okay?, es de crear un núcleo de personas educadas y Ujú. entrenadas para empezar a mostrar y a compartir la visión y cómo llevarla a cabo en ese núcleo, en esa molécula familiar. Ok, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hasta luego. Gracias. Como si fuera su novio, su pareja o su marido, en vez de como, oye, o sea, están extendiendo la niñez para que no se vaya.
están fomentando eso para tener la presencia, o sea, viene a ser un punto de apoyo, ¿okay? Un reemplazo, ¿okay? de la pareja, o sea, ¿qué sucede? Quitas, se forma un vacío y se reajustan de una forma disfuncional. ¿Qué sucede con esos varones cuando salen de la familia? Pues nunca se forjaron como hombres. Entonces, ¿qué buscan las mujeres? Una mamá. Exactamente. Una mamá, pero con esta pueden tener relaciones. Pero ahí hay una manipulación, Shoday, de la mamá con el hijo en respecto a que yo te atiendo y te hago dependiente de mí para que postergues tu partida. Exactamente, claro, a eso voy, exactamente. Pero, o sea... Porque psicológicamente esa madre, si se queda sola, también va a tener otra pérdida. Pierde al esposo y después al hijo, y entonces ya para qué estoy en el mundo, ¿no? El hijo se convierte en una muletilla, o sea, es una muleta del esposo, exactamente. Y ¿qué pierde? Pierde parte de su identidad. En vez de su identidad ser esposa, ahora su identidad es ser mamá. Y enfocan en eso. Pero ¿qué sucede? ¿Qué? Cuando no hay papá, ¿qué sucede? Las hijas, ¿qué aprenden? A ser como la madre. Y se repite. Los varones que aprenden a ser como el papá que nunca estuvo. O sea, es decir, ser ausentes. Es decir, tener hijos y largarse. En busca de mamás que les atiendan. Porque ¿qué sucede ¿qué sucede? Todos los papás hemos pasado por eso. ¿Okay? Tiene la relación, tiene el hijo. Me acuerdo todavía, televisión, 30 de junio 2011. Buenas tardes. Continuamos con preguntas. Bueno, siguiendo con el tema del héroe, como comentamos en este momento, Shoday, cómo nosotros, como toda la cultura latinoamericana, esa persona, todo lo que representa un héroe, esa integridad, ese deber, ese querer, ese amor universal hacia su gente, cómo la gente, la misma gente, por todas partes, el mismo sistema se encarga de aplastar eso, no lo soporta, o sea, todos buscan un tipo de héroe, o sea, todos quisieran identificarse con un héroe, pero cuando en realidad tienen uno, no... Que mira, buena pregunta, porque ¿sabes lo que pasa? Cuando tienes un sistema que funciona, ¿okay? Y hay armonía, le quitas una pieza, ¿okay? Entonces el sistema deja de funcionar, es decir, deja de lograr el propósito por el cual fue diseñado o cual evolucionó, pero establece otro tipo de equilibrio. Un equilibrio disfuncional, pero es un equilibrio. ¿Okay? Quítale a una cultura, una sociedad, la figura del varón, como dije, del sabio guerrero. Arráncaselo. ¿Okay? Simplemente, quítaselo. Como sucedió con el afroamericano, como sucedió con el latinoamericano en general. ¿Okay? Acaba con él. Y puedo hablar de estas cosas porque ahí están los modelos, vemos los resultados. ¿Okay? Y he comentado acerca de, por ejemplo, os compartí con vosotros el ejemplo de los elefantes. ¿Okay? Quitas los machos de una manada de elefantes, ¿y qué sucede? Y esos adolescentes, pues su testosterona está fuera de control, la testosterona produce agresividad, y con la presencia misma de los machos adultos, pues se controla esa agresión. ¿Por qué? Porque hay un efecto sistémico, hay una armonía en el cual pues se controla esa testosterona y por lo tanto la conducta. Quita la presencia de los machos adultos, y como vimos en esa reserva, esos adolescentes formaron ¿qué? Una pandilla destructiva, asesina, gangbangers, esencialmente lo que era, y matando a rinocerontes, matando a búfalo. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasan muchas cosas interesantes con el ser humano. Quita la presencia del varón y
todo lo que aportan. Los varones que siguen nunca se separan emocionalmente de sus mamás. ¿Okay? Si estudiamos las culturas preindustriales, vemos que en cantidades de ellas hay un patrón que se repite. Llegando a cierta edad, los varones se separaban de las madres y se iban a convivir con los adultos. ¿Okay? ¿Para qué? Para formarse en hombres. O sea, es decir, llegando a cierta edad, se entendía que, ok, ya no necesitas a tu mamá, lo que necesitas es ponerte en el camino de aprendizaje de cómo ser un guerrero. Se veían los aztecas, se veían los samuráis, se veían los niños 12 años. Estaba viendo un programa en Radio Televisión Española acerca de las parejas, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo de esta frase. La llegada del bebé interrumpe el juego sexual de la pareja. Tenía 12 años y es cierto, interrumpe el juego sexual de la pareja. ¿Qué pasa? Nace el bebé, 40 días, la cuarentena, se acabó. ¿Okay? De pronto es como si te cortaran el agua, te quitan la luz. ¿Okay? Ya se no hay, ahora ese grifo, no hay agua. ¿Okay? Boom. Y cuando vuelve el agua, pues está interrumpida, alguien te la está quitando. ¿Okay? Porque de pronto pues el bebé tiene que mamar, etc. Pero si te has forjado de acuerdo a lo que es ser un padre, ¿okay? Pues entiendes que tienes otras responsabilidades. Pero si simplemente eres un niño, cuando esa mujer ya no te puede tratar como tu mamá porque llegan los bebés y te están desalojando, ¿qué pasa? Te largas y buscas a otra. Y luego te largas y buscas a otra. Y así ves, pues en la cultura. Me acuerdo cuando primero llega a México, que nos alquiló la casa, tiene una pequeña inmobiliaria, nos habló que su padre tenía 20 hijos, 5 esposas, mujeres diferentes. Porque claro, era pues rutina. Y en ese momento yo no entendía ese fenómeno, pero luego me di cuenta de que era algo bastante generalizable. Que empiezan una familia y luego pues se hartan y se van a otra. Y lo mismo y se hartan. Nunca aprenden la responsabilidad de ser padre, porque no es parte de su identidad. Las hijas que buscan, ni siquiera buscan un hombre. No lo reconocerían aunque tropezaron con él. Sería un fastidio. Espartanos, se veían los mandingas, se ve los aborígenes, donde van con su walkabout. O sea, es algo general. Se entendía, no, hay que separar a la mamá porque si no, no se fomentan hombres independientes. ¿Okay? Eso por una parte. Ellos no se convierten en hombres. No tienen el ejemplo, si las quitas. No tienes el hombre exigiéndole, diciendo, no, haz tu propia cama. ¿Qué está haciendo tu madre haciendo? No tienes brazos, no tienes piernas, haz tu propia cama. Y tu cuarto, límpialo tú. Y tu ropa, ¿okay? ¿Te la quieres poner? ¿La necesitas planchada? Ok, pues planchala tú. O si no, pues ¿sabes qué? Sale de casa, cásate y mantén una familia y que tu esposa la planche. Pero aquí, esta es mi mujer y va a planchar mis camisas. ¿Por qué? Porque yo salgo a trabajar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Así, en resumen. ¿Okay? No. Los recursos son míos. Yo dispongo de ellos, pero... ¿Y eres el príncipe? ¿Por qué? Porque yo soy el rey. ¿Okay? Ubícate. Por ejemplo. No está ahí. No está ahí el varón para ponerle esas exigencias. ¿Qué sucede con la mamá? La mamá tampoco tiene al varón. Y las necesidades emocionales, que ya no está ese varón, ¿okay? para cumplir con ellas, para abastecer. ¿Qué pasa? Boom, se agarra a los varones. Y entonces ya no son hijos, son algo así como hijo híbrido, ¿okay? Algo extraño ahí que sucede, en el cual, ¿qué pasa con las mamás? ¿Lo he visto cantidad de veces? Le tienen que hacer la comida y preparar la ropa y todo eso, como